respecto al manejo de la luxación del codo? Súper, esa es una muy buena pregunta. En general, los pacientes que tienen luxofracturas de codo aisladas, en general se pueden reducir en la urgencia sin necesidad de entrar al pabellón. Y en general, lo más importante después de hacer una reducción cerrada de un codo es evaluar la estabilidad. En general, si el codo está estable a los 90 grados, 80 grados de flexión, en general se puede dejar la valva sin ningún problema y reevaluarlo con un escáner diferido o reevaluarlo en un par de días. En caso de que el paciente tenga una subluxación o que se siga luxando a pesar de tener un codo en 80 o 90 grados, en general la idea es llevarlo a pabellón para ponerle un fijador. Pero este caso es un caso que tiene dos lesiones asociadas y por lo tanto por eso se lleva a pabellón. Correcto. Entonces, para seguir un poco discutiendo el caso, aparte de la fractura de muñeca distal, que no vamos a entrar en detalle, básicamente esta fue la reducción que se logró en el pabellón del paciente. Y entonces, como son lesiones infrecuentes, tanto en adultos son más frecuentes, pero en infantil son infrecuentes y en adolescentes, a medida que ahora hacen deportes de más contacto y actividades de más riesgo, se hacen más frecuentes. Quería hacerles una pequeña pregunta de ¿a qué creen ustedes que corresponde este fragmento que se ve señalado acá con la flecha? ¿Será un fragmento de la cúpula radial? ¿Será un fragmento de la coronoide? ¿Será un fragmento del epicóndilo lateral? ¿Será un fragmento del epicóndilo medial? Mientras votan, les damos un par de segundos. Entonces, en general estas lesiones antes eran súper infrecuentes porque los pacientes probablemente no andaban en moto, a medida que los adolescentes hacen actividades de más riesgo, son lesiones que van a ser cada vez más frecuentes. Veamos. La audiencia se ha inclinado en forma mayoritaria por que ese fragmento corresponde a un trozo de la coronoide y como segunda opción a un fragmento de la cúpula radial. Súper, entonces, básicamente la respuesta que tomaron la mayoría es la respuesta adecuada. En general vamos a ver unos cortes de escáner en la próxima diapositiva, pero básicamente el corte que se ve acá en amarillo es un fragmento de la coronoide y básicamente la cúpula radial, que es el fragmento que está luxado hacia atrás, es el fragmento de la cúpula radial que está faltante, ¿ya? Si vemos el escáner que le tomaron en la urgencia, que habitualmente es la recomendación tomarlo en todos los pacientes, vemos que tiene el fragmento de la cúpula radial luxado en la fosita olectaniana y tenemos el fragmento de la coronoides que se ve acá bien delimitado. Si uno viera más o menos cuánto es el porcentaje de lesión de la cúpula radial o qué porcentaje de la cúpula radial no está, es más o menos un 40 o un 50% de la cúpula radial. Entonces, con esta escáner y este tipo de lesiones que tiene este paciente, sé que son lesiones infrecuentes, pero nos gustaría saber si manejan un poco las clasificaciones de estos pacientes. Ustedes dirían que es una luxofractura de Montella, que es una luxofractura de codo posterolateral como una tríada maligna, que es una luxofractura de codo posteromedial, o si creen que es un Essex Lopresti, que es básicamente una lesión del antebrazo. Tenemos el resultado y en forma mayoritaria 3/4 de la audiencia clasificaría esta lesión como una luxofractura de codo posterolateral, más bien conocida como una triada maligna. Entonces, esta lesión está súper bien clasificada. En general, las lesiones que comprometen la coronoides, la cúpula radial y una luxación del codo, en general son todas clasificadas como una triada maligna, como lo votaron todos. En general, lo importante a saber en estas triadas malignas es que aparte de las lesiones óseas, tienen lesiones ligamentosas, como la lesión del ligamento colateral lateral ulnar, ¿ya? En general, el manejo, no les vamos a preguntar por el manejo, vamos a ver un poco cuáles son las opciones que hacemos nosotros. Básicamente acá a la izquierda pueden ver cuáles son los patrones clásicos de la lesión, que es una fractura de la cúpula, la coronoide y el ligamento colateral lateral. Y la idea del manejo es realizar una fijación de los fragmentos óseos, una reinserción del ligamento, ¿ya? Y la idea de la reducción del fragmento óseo se puede hacer con tornillos o con suturas, que es una técnica con pull-out, que son túneles transóseos a través de la ulna. Y en general, la gran mayoría de estos pacientes los hacemos por un abordaje posterior único del codo. Nos vamos a través del extensor carpi ulnaris, que es el músculo que está marcado arriba, y el anconio, que es el músculo que está marcado abajo. Finalmente, después, generalmente desinsertamos un pedazo de braquirradial, logrando ver así la coronoides y fijarla a través de los túneles transóseos que van a la ulna. Y en general las lesiones se manejan de adentro hacia afuera. O sea, primero reparamos la coronoide, después vamos a reparar la cúpula radial, que en este caso le pusimos 3 tornillos, y luego lo más importante es ir a reparar sí o sí el ligamento colateral, que en general se puede manejar con túneles óseos o se puede manejar con anclas, que también fue la solución que le dimos nosotros a este caso. Entonces esta fue nuestra solución para este caso.
le hicimos un abordaje posterior, le hicimos una reparación con pull-out a la coronoide y le reinsertamos los ligamentos con un ancla. Correcto. Daniel, me parece interesante comentarle a la audiencia el por qué nosotros de rutina decidimos no resolver estas fracturas en forma inmediata. ¿Por qué no aprovechar la instancia anestésica de la reducción de la luxación del codo, además de la resolución de la fractura del antebrazo? Un poco, ¿qué es lo que dice la literatura o cuáles son las principales complicaciones a las que nos podemos ver enfrentados si es que lo realizamos en forma inmediata y no diferida? Sí, en general estos pacientes son lesiones de alta energía. Todas las luxofracturas de codo generalmente son de alta energía y por lo tanto se asocian a un compromiso de parte de espalda bien importante. En general los pacientes, o la literatura ha demostrado que los pacientes que se tratan de resolver de forma aguda su codo, o sea, fijarle la coronoide en la cúpula radial y en los ligamentos de forma aguda, tienden a hacer una mayor tasa de complicaciones, y la complicación más temida es generalmente un síndrome compartimental. Por lo tanto, la recomendación es esperar una disminución de las partes blandas por lo menos una semana. En este paciente, a la semana tenía flictenas, por lo tanto se retrasó la cirugía y lo operamos a la tercera semana, solamente porque tenía flictenas y para evitar las infecciones también de la herida cuando tenemos este tipo de lesiones. Entonces, en general, estos pacientes los manejamos y los dejamos con una valva de yeso. Tratamos de hacer la movilidad un poco precoz para evitar la rigidez, que es una complicación tenida en los pacientes que tienen una luxofractura de codo. Sin embargo, en este paciente, como teníamos la luxofractura de muñeca asociada, tuvimos que dejarle una valva más tiempo de lo que queríamos. Estos son los resultados del paciente a los 6 meses. Tiene extensión de codo de 15 grados, lograba una flexión completa. La pronación era completa y tenía una supinación, una pérdida de aproximadamente entre 20 y 30 grados de supinación, que puede deberse a su lesión de la muñeca o a su lesión básicamente de la cúpula radial. Lo bueno es que el paciente sentía que podía hacer de todo y se sentía razonablemente bien para realizar las actividades que a él le gustaban hacer. Mónica, ¿alguna otra pregunta por ahí que sea interesante para mencionar antes de pasar al próximo caso? Sí, hay uno de los participantes quiere saber por qué tú eliges o optas en general por un abordaje posterior universal en lugar de optar por un abordaje lateral más pequeño. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un abordaje posterior? Sí, eso es una muy buena pregunta, un tema controversial. En general, el abordaje posterior es de mi preferencia por varias razones. Primero, encuentro que es un poco más estético. En segundo lugar, que yo creo que es el más importante, el abordaje posterior nos permite ir a evaluar las lesiones mediales en caso de que después de haber fijado todo por lateral, el paciente sigue inestable. Entonces, si yo fijo la coronoide, fijo la cúpula radial y el ligamento colateral y el paciente sigue con una subluxación de su codo o su codo sigue luxándose, en general puedo ir a revisar sin hacerle otra incisión el lado medial y reparar el lado medial. Esa es la razón más de peso. Correcto. Y alguien también preguntaba si es que habías tenido asociado a este tipo de tiradas malignas osificaciones heterotópicas o miocitis osificantes. Sí, eso también es un tema súper clásico. En Chile tenemos la suerte de que la osificación heterotópica es súper poco frecuente, comparándose como el hemisferio norte. A mí todavía no me ha tocado tener una osificación heterotópica importante que me limite la función, pero sí es un tema importante en la literatura y en general la gente del hemisferio norte les deja sí o sí indometacina o celecoxib. En Chile, en general, las tasas de osificación heterotópica son súper bajas. Igual, en general, los manejamos y los tratamos de prevenir con los que les mencioné anteriormente. Perfecto. Entonces, continuemos con el otro. los mensajes para la casa en general son que los pacientes con una luxofractura de codo son lesiones de alta energía. Tenemos que conocer un poco los patrones de fractura para sospechar que tienen otros tipos de lesiones asociadas, como por ejemplo la lesión de los ligamentos, que son súper importantes. La cirugía definitiva en general es mejor hacerla de forma diferida la gran mayoría de las veces. Y lo más importante es que tenemos que lograr una estabilidad más o menos, una estabilidad importante de las lesiones, o sea, de las fijaciones de la cúpula y de la coronoide, para que el paciente tenga una movilidad precoz y evitar la rigidez. Entonces vamos a ir al segundo caso, que es un caso de clavícula. Es un paciente de 16 años sano, que tuvo una caída en bicicleta con apoyo del hombro izquierdo y acude a la urgencia por dolor y deformidad en el hombro izquierdo. Al examen tiene un aumento de volumen local, un dolor en la clavícula y neurovascular distal normal. Estas son las imágenes de su ingreso. Lo vieron en la urgencia y le pidieron una radiografía comparativa de sus clavículas, en la cual se ve una fractura de la clavícula lateral
con una conminución lateral de la clavícula distal. Y además, si uno llega a medir la distancia coracoclavicular, que vamos a ver un poco más adelante por qué es importante, vemos que al lado sano tiene 8 milímetros y al lado lesionado tiene 20 milímetros, o sea, más del doble. Con esta lesión, me gustaría saber un poco qué harían ustedes en la mano. Perdón, la primera pregunta es qué otras cosas están lesionadas aparte de la fractura de la clavícula. ¿Tienen lesiones de los ligamentos acromioclaviculares? ¿Tienen lesiones de los ligamentos coracoclaviculares? ¿Una fractura de acromion o una fractura de la coracoide? Súper, entonces, Correcto. Votación mayoritaria para la sospecha de una lesión de ligamentos coracoclaviculares, un 85% de los votos. entonces, excelente, porque en general estas lesiones pasan un poco desapercibidas ocasionalmente en el servicio de urgencia, porque la gente no se da el tiempo básicamente de medir la distancia clavicular y básicamente ven que el desplazamiento de la clavícula en general no es tan importante con respecto a la clavícula más lateral. Ahora esta clavícula está conminuta, entonces saber cuán desplazada está realmente es más complejo. Entonces, en general hay una clasificación de este tipo de lesiones. En general, dependiendo de qué tan lejano está de los ligamentos coracoclaviculares y si se produce o no una aleación de la clavícula medial. En general, si uno pudiese clasificar esta fractura, yo la clasificaría como una tipo 2B, básicamente una fractura que compromete por lo menos uno, en general compromete los dos ligamentos coracoclaviculares. Por lo tanto, se produce un ascenso de la clavícula medial y la clavícula lateral básicamente está mantenida en su lugar por los ligamentos acromioclaviculares. Entonces, sabiendo este tipo de lesión y a lo que nos enfrentamos, nos gustaría saber qué le ofrecemos a este paciente. Le ofrecerían un manejo conservador, le harían una reducción quirúrgica, tratando de hacer una reducción percutánea con fijación acromioclavicular con agujas Kirchner, una reducción abierta con fijación coracoclavicular con suturas de alta resistencia, o una reducción abierta y una placa Hook, que son placas específicas para la clavícula distal. Ya, tenemos resultados. 70% de la audiencia se inclina por la opción C, resolución quirúrgica a través de una reducción abierta y una fijación coracoclavicular con sutura. Súper. Entonces, en general, este es un tema bastante controversial. Hay muchas opciones reportadas en la literatura de las cosas que se pueden hacer con resultados más o menos divergentes. Este paciente básicamente se trató como si fuera un adulto y lo que hicimos es lo que dicen ustedes, que es básicamente hacer un paso de las suturas de alta resistencia subcoracoideo, hacer túneles en la clavícula distal a 2 y a 4 centímetros de la articulación acromioclavicular y reducir básicamente la clavícula medial, que es lo que nos importa más para el futuro de la función del hombro. Ahora, antes de resolver algunas preguntas que tienen, nos gustaría saber si este paciente tuviera 12 años, si ustedes cambiarían su conducta dependiendo de la edad del paciente. No apareció la pregunta, pero básicamente era interesante esta pregunta porque habitualmente los traumatólogos infantiles suelen ser bastante conservadores con este tipo de lesiones. Ahora hay pocos reportes de la literatura de estas lesiones, sobre todo en niños, porque son bastante infrecuentes, pero la literatura dice cada vez más y que son de resorte quirúrgico de este tipo de lesiones, básicamente por dos razones. En general, en los casos de niños, por ejemplo, un niño de 10 años, la gracia es que los ligamentos coracoclaviculares están agarrados al periósteo y por lo tanto suelen no estar lesionados cuando se produce una lesión similar al paciente que vimos. Y por lo tanto, no se produce una inestabilidad de la clavícula ni hacia superior ni una inestabilidad horizontal. Sin embargo, los pacientes que tienen este tipo de lesiones y son pacientes más pediátricos suelen hacer algunas complicaciones que son una clavícula en Y y por lo tanto tienen dos tipos de complicaciones. Una complicación que es una clavícula en Y y por lo tanto es una complicación cosmética. Y la segunda complicación como reportada es que los pacientes tienen alguna alteración de las funciones con actividades sobre la cabeza. Por lo tanto, los autores de traumatología más infantil recomiendan que para los tipos de lesiones que son 4, que son luxaciones básicamente hacia posterior, y para las lesiones tipo 5, donde se produce un desplazamiento de más del 100% de la clavícula, el manejo quirúrgico
es la recomendación habitual. Entonces, como les contaba, básicamente lo que nosotros hicimos en una incisión de 3-4 centímetros sobre la clavícula distal, hicimos un paso de las suturas subcoracoideas con túneles a través de la clavícula y reducimos la clavícula medial hacia donde tiene que ir. Esto es básicamente nuestro resultado final, donde vemos que logramos corregir la distancia coracoclavicular de la clavícula lesionada y habitualmente sobrecorregimos levemente nuestra clavícula, básicamente porque la gran mayoría, o un 20 a un 25% de los pacientes que hacemos esta técnica, pierden una reducción y por lo tanto la idea es dejarlo mínimamente sobrecorregido para que cuando pierdan reducción queden con una reducción anatómica. Correcto. Daniel, algunos comentarios para la audiencia. En general, ¿toma sistemática de radiografías comparativas de clavícula en el servicio de urgencia? ¿En qué pacientes sí o sí deberíamos pedirla y para buscar qué tipo de lesiones asociadas? En general, la recomendación es que en todas las fracturas laterales de clavícula, sí o sí hay que pedir radiografías comparativas de clavícula para ver qué tan desplazado está la clavícula hacia superior. En la radiografía simple de clavícula es difícil saber si realmente está o no desplazada la clavícula. Y en general las radiografías comparativas también las tomamos habitualmente en los pacientes que tienen fracturas del tercio medio, que nos queda la duda de cuánto acortamiento tienen para saber si son quirúrgicas o no. Correcto. Y en el contexto de fracturas complejas de la clavícula del tercio distal, ¿mejor apoyarse con resonancia o con TAC complementario? En general, depende un poco de la edad del paciente. Yo creo que si son pacientes más añosos, dígase no adolescentes, la resonancia puede ser una alternativa para evaluar lesiones asociadas, dígase lesiones del manguito rotador o lesiones de bíceps. En la población adolescente, ese tipo de lesiones son súper infrecuentes y por lo tanto no es necesario tomar una resonancia. El escáner en general se puede tomar, pero no nos va a cambiar mucho la conducta, ya que el escáner, cuando los pacientes están acostados, la clavícula habitualmente se reduce y por lo tanto es difícil ver qué tan levantada está la clavícula medial y en general tiende a subdiagnosticar las lesiones. Correcto. Y finalmente, ¿alguna consideración especial en el contexto que estamos viendo cada vez más deportistas de alto rendimiento adolescentes? Si los pacientes que, por ejemplo, desarrollan deportes por sobre la cabeza, ¿tienes alguna consideración quirúrgica especial, ya sea en el pabellón o postoperatoria? En general, no hay mucha diferencia entre un paciente deportista de élite y un paciente que tiene una lesión como esta. Básicamente lo que nosotros buscamos es la consolidación de la fractura y en general lo importante en pacientes deportistas de élite quizás es ir a descartar lesiones asociadas, pero como les decía, en general en población adolescente, las lesiones asociadas ya de mango, de bíceps o de inestabilidad del labrum son súper infrecuentes y por lo tanto no se recomienda realizar una resonancia. Eso. Correcto, vamos a terminar de responder las otras consultas más específicas a través del chat. Esperamos que hayan resultado de interés los casos que les presentamos. Me falta una diapo que les voy a presentar, básicamente para que se lleven para la casa. En general es importante en la fractura lateral de clavícula tomar radiografías comparativas. Básicamente eso nos va a permitir sospechar lesiones asociadas ligamentosas, que son las cosas importantes que nos gusta ir a identificar y habitualmente ir a reparar. Y en general las opciones de fijación, que fue algo que no comentamos, pero también son diferentes y variadas dependiendo un poco de la edad, en adolescentes o en niños, ¿ya? Pero la técnica que actualmente está más reportada y más validada es la sutura de alta resistencia subcoracoidea. Eso.